¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a dar seguimiento a nuestros videos tutoriales que guardan relación a los hechos contables, y así como habíamos dicho en el primer video, aparte de que damos por sabidos los conceptos básicos que hacen a esta unidad, como ser por ejemplo el activo, pasivo, patrimonio neto y el devengamiento, podemos dar continuidad diciendo nuevamente que los hechos contables son aquellos acontecimientos económicos administrativos que repercuten en el patrimonio de la empresa y que por lo tanto son susceptibles de ser captados, representados y medidos por la contabilidad. En el primer video habíamos hecho un análisis más detallado de lo que es este concepto, ¿verdad? Y bueno, así también en el primer video habíamos hablado de los hechos contables permutativos. Hoy nos toca hablar de los hechos contables modificativos. Y en el tercer video vamos a hablar de los hechos contables mixtos. Con relación al tema que nos atañe en este tutorial, podemos decir que los hechos contables modificativos corresponden a los hechos contables que alteran la cuantía del neto, ya sea por aumento o disminución del activo o del pasivo. Aquí tenemos la división de lo que son los hechos contables, mejor dicho, la clasificación, ¿verdad?, de los hechos contables en permutativos, que son estos que ya vimos en el primer video tutorial que ustedes ya tienen disponible. Ahora vamos a hablar de los hechos modificativos, estos del medio. Según nuestro autor, hechos modificativos son aquellos que alteran la cuantía del patrimonio neto o capital efectivo de la empresa, y pueden presentarse dos casos principales: aumentativos del neto y disminutivos del neto. En el primer caso son las operaciones que incrementan el neto por los ingresos, ganancias, etc., ya sea porque aumenta el activo o bien porque disminuye el pasivo, sin que existan compensaciones en los otros elementos. Así también, los hechos disminutivos del neto son aquellas transacciones que rebajan el patrimonio neto de la empresa, tales como los egresos, gastos, pérdidas, ya sean porque disminuye el activo o bien porque aumenta el pasivo. Hechos modificativos por aumento del activo. Si en la ecuación patrimonial, que también ya vimos en clases y también ya hablamos en el video anterior de lo que es la ecuación patrimonial, si en esta ecuación se incrementa el activo en A guaraníes, en este caso A es un número cualquiera, es un número X, puede ser 1, puede ser 1000, puede ser 5000, es comprensible que también el neto aumentará en la misma cantidad, en el supuesto de que permanezcan inalterables los demás elementos. La ecuación se presentará de esta forma, como vemos aquí en pantalla: activo más A menos pasivo es igual a neto más A. Por eso nos habla de que aumentará en la misma cantidad. O sea que si el activo aumenta en A guaraníes o en A unidades monetarias, el neto también va a aumentar en la misma proporción. Ejemplo: en fecha 22 de enero se perciben en efectivo 100.000 guaraníes en concepto de intereses cobrados sobre los pagarés a favor de la empresa del señor Garay. Tenemos que tener en cuenta, gente, que nosotros nos guiamos por el libro del doctor Paulino Aguayo Caballero, y esta segunda parte es la continuación del ejemplo que teníamos en el primer tutorial. Estoy haciendo esta división en 3 videos diferentes, teniendo en cuenta la duración que van a tener cada uno de ellos, y que si lo hiciera de una sola vez
iba a ser demasiado largo y muy tedioso para seguir. Entonces esa es la razón, ese es el motivo por el cual opté por dividir estos tutoriales en 3 partes, que casualmente coinciden con las 3 partes en las cuales se dividen los hechos contables. Bueno, repito, en fecha 22 de enero se perciben en efectivo 100.000 guaraníes en concepto de intereses cobrados sobre los pagarés a favor de la empresa del señor Garay. El cobro del importe de los intereses aumenta la existencia de dinero que se refleja en el incremento del activo, y como no se modifica ningún otro elemento patrimonial, el hecho alterará el neto. Consecuentemente, habrá aumento de resultado positivo. ¿Qué nos dice con este ejemplo, gente? Analicemos, así como les digo en clase, en términos cristianos, ¿qué quiere decir esto? Que va a aumentar el importe de mi activo y como que no existe una modificación, una contrapartida, digamos. El hecho va a modificar también de igual manera el patrimonio neto, como vemos aquí en esta ecuación que tenemos aquí en pantalla. Y aquí vemos, según el registro que se realiza en el libro diario, se debita la cuenta caja y se acredita a la cuenta intereses cobrados por 100.000 guaraníes en el debe y en el haber. Habíamos dicho que los incrementos del activo siempre se debitan o se registran en el debe, y en este caso los incrementos del neto se acreditan, o sea, se registran en el haber. Aquí recordemos que tenemos nuestro balance inicial, aquí van las modificaciones y esto sería el resultado final después de aplicada esta teoría del cargo y abono, o después de la registración o del registro en el libro diario. Fíjense que aquí tenemos un incremento de 100.000 en nuestro activo. Aquí inicialmente teníamos 250.000 más 100.000, totaliza o da como activo final 350.000. Así también vemos en nuestro neto que había un resultado 0, y como que aquí tuvimos un ingreso de 100.000 guaraníes, el neto final en la parte de resultados va a terminar siendo 100.000. No existe variación en el pasivo. ¿Por qué esto, gente? Por lo que dice aquí. No existe una compensación en los otros elementos. Por esa razón, nuestro pasivo permanece invariable. Esto se refleja nuevamente aquí en nuestra ecuación fundamental que tenemos aquí abajo. Hechos modificativos por disminución del pasivo. Como en el caso anterior, es evidente que si el pasivo disminuye en C guaraníes, el neto aumentará en la misma cuantía, siempre que no varíen los demás elementos, tal como se refleja en la siguiente ecuación. Activo menos pasivo menos la cantidad que va a disminuir es igual a neto más la cantidad que en este caso afecta. Fecha 24 de enero, Saba Comercial Industrial Sociedad Anónima remite una nota de crédito por la cual comunica al señor Garay un descuento de guaraníes 30.000 sobre su compra de fecha 15 de enero. En el hecho analizado disminuye la deuda con Saba, que es un proveedor nuestro, es una cuenta pasiva y por definición ya sabemos que los pasivos implican obligaciones. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos, el enunciado, ¿verdad?, disminuye la deuda en 30.000 guaraníes, pues en vez de pagar 300.000 pagará 270.000. Consecuentemente,
baja o disminuye el pasivo y el activo no varía. Lo que ocurre con esto es que aumenta el patrimonio neto, no afecta el activo, pero sí esa disminución del pasivo va a repercutir en nuestro patrimonio neto. Y así como les dije hace rato, para que nosotros podamos entender esto, ya llegamos a una altura del partido, del campeonato, en donde manejamos bien los conceptos de activo, pasivo y neto. Pues bien, analicemos aquí lo que ocurrió aquí. Nuestro balance inicial, las modificaciones correspondientes y nuestro balance final. Vemos que no hubo modificaciones en las cuentas del activo y mucho menos en el total del activo. Sin embargo, hubo una disminución de 30.000 guaraníes en el pasivo y esto generó un aumento de 30.000 guaraníes en nuestro patrimonio neto. Estas variaciones se ven reflejadas aquí abajo también en nuestra ecuación patrimonial. Hechos modificativos por disminución del activo. Es claro que si disminuye el activo en B guaraníes, el neto también decrecerá en la misma suma siempre que permanezcan constantes los demás elementos. O sea, activo menos B menos pasivo es igual al neto menos el mismo importe. Prosiguiendo con nuestro mismo ejemplo, supongamos que en fecha 25 de enero el comerciante abona en efectivo a la municipalidad de la capital 40.000 guaraníes en concepto de patente. El pago por patente municipal disminuye el efectivo que tenemos en caja de 40.000, o sea, en 40.000 guaraníes, afectando en igual sentido la cuantía del activo. Y como el hecho no afecta el pasivo, es lógico que decrecerá en igual proporción el neto. Por tanto, se produce un aumento en los resultados negativos. Dicho de otra forma, se paga por patente, vemos que se acredita a la cuenta caja por 40.000 guaraníes, pero esto no afecta al pasivo. Lo que sí hace es afectar en la misma proporción al neto patrimonial. Aquí tenemos nuevamente nuestro balance inicial. Disminuye en 40.000 guaraníes nuestro activo en el elemento patrimonial, en la cuenta caja que representa el elemento patrimonial dinero, y esa operación también termina afectando nuestro patrimonio neto, disminuyéndolo en la misma proporción en que salió aquí bajo la denominación de caja. La ecuación patrimonial fundamental también se ve afectada en ese mismo importe. Hechos modificativos por aumento del pasivo. Es comprensible que si el pasivo aumenta en D guaraníes, el neto decrecerá en el mismo importe siempre que no se alteren los otros elementos, según puede visualizarse en la siguiente ecuación. Activo menos pasivo más D es igual a neto menos D. Supongamos que uno de los acreedores documentados, que en este caso estaba registrado como documentos a pagar, que ya viene de nuestro balance anterior, remite al comerciante una nota de débito en fecha 26 de enero, por la cual le carga en su cuenta el interés devengado sobre el pagaré a su favor por guaraníes 25.000. ¿Qué ocurre aquí, gente? Esta operación incrementa el pasivo en 25.000 guaraníes. ¿Por qué? El activo, el activo permanece sin variación, por tanto, incidirá en forma negativa sobre el neto. ¿Y por qué nos dice aquí, gente, que va a incrementar al pasivo en 25.000 guaraníes? Tengamos en cuenta que aquí nos decía el enunciado que en fecha 26 de enero
le carga en su cuenta el interés devengado sobre el pagaré a su favor. O sea que nosotros teníamos un pagaré firmado a cargo de, no nos dice aquí, pero es un documento de pagar que ya figuraba aquí en nuestro pasivo. Acá está. Entonces, sobre estos documentos por pagar, devengaron intereses, se generaron intereses, y eso a nuestro proveedor le dio el derecho de cobrarnos esos intereses. Para él devengó un interés por cobrar y para nosotros uno por pagar, que se refleja aquí en nuestra modificación del pasivo. Por eso es que nosotros inicialmente no teníamos intereses vencidos por pagar, pero con esta operación aquí nace un incremento del pasivo. Esta operación afecta al neto. ¿Por qué? Porque todavía el activo no fue modificado. Así también como en los casos anteriores, esto termina afectando la ecuación patrimonial fundamental de en este caso. Bueno, con esto damos por terminado este segundo video tutorial.